Buenos días. Bueno, estamos con nuestra segunda clase virtual del profesorado del espacio contexto 2. Así que como habíamos acordado en clase, vamos a trabajar a lo largo de las clases virtuales que queden con la legislación vigente, aquella legislación que nos puede llegar a servir o que podemos tomar como referencia a la hora de pensar las prácticas profesionalizantes, tema que venimos trabajando en mayor profundidad en las clases presenciales. En este caso he tomado el anexo de la resolución número 1407 del Consejo Federal de Educación, y esta resolución en esta parte del anexo nos va a hacer un montón de aportes que son sumamente importantes a la hora de tener en cuenta para pensar proyectos de prácticas profesionalizantes. Estas cuestiones que veníamos hablando, de todo lo que serían los sustentos que nos brindan los marcos normativos a la hora de pensar y elaborar proyectos, así como también visibilizar, ¿no? Y tomar conciencia real de la importancia que tienen estas prácticas o estos proyectos de prácticas profesionalizantes en lo que es la educación técnica. En lo que sería el anexo de la resolución 1407 del Consejo Federal de Educación, vamos a encontrar todos los lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico-profesional correspondiente a la educación secundaria y a la educación superior, ¿sí? Los lineamientos y los criterios, es decir, todo este andamiaje que nos va a ir orientando en relación a cómo está pensado y a cómo está estructurada la educación técnica profesional. Esto que hemos venido hablando también, ¿no? Hacer esta distinción dentro de la educación técnica profesional, lo que sería la educación secundaria y lo que es la educación superior dentro de la formación técnica. En la introducción toma como referencia en el primer punto la Ley de Educación Nacional número 26.206 y nos comenta que esta ley establece una estructura de lo que sería el sistema educativo nacional que está organizada en 4 niveles: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y superior, ¿sí? Entonces, educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Serían los 4 niveles que se contemplan en lo que sería la Ley de Educación Nacional. También en esta ley está organizada, bien, en 8 modalidades, entre las cuales se incluye la educación técnica profesional como una de las modalidades de la LEN, que así se le llama la Ley de Educación Nacional. Entonces, la educación técnico-profesional es o sería entonces la modalidad de la educación secundaria y la educación superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, ¿sí? Cuando hablamos de la formación de técnicos medios, estamos hablando de los egresados de las escuelas secundarias medias, de las escuelas técnicas secundarias. Y cuando hablamos de técnicos superiores, son aquellos técnicos que continúan con su formación en instituciones de nivel superior, ¿no? Por supuesto, específicas, técnicas. También va a decir que la educación técnica profesional, ¿sí?, como una de las modalidades del sistema educativo nacional, va a constituir una de las opciones
organizativas y curriculares de la educación común, que tiene como finalidad y va a procurar siempre dar respuesta a los requerimientos específicos de formación, ¿sí? Acá en este punto de la introducción se resalta este aspecto distintivo de la educación técnica, que es la formación específica. A partir de lo que fue la vigencia, ¿no?, de la Ley de Educación Nacional, perdón, cada jurisdicción tiene la posibilidad de optar por dos alternativas de estructura para los niveles de educación primaria y secundaria, ¿sí? Estableciendo un plazo de 6 años para que a través de los diferentes acuerdos que se vayan realizando entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación, se defina cuál va a ser la ubicación del séptimo año de escolaridad. Entonces, habrían dos formas de estructurar ambos niveles. Una estructura de 6 años para el nivel primario y 6 años para el nivel secundario, o bien una estructura, como sería en el caso de la provincia de Neuquén, una estructura de 7 años para el nivel de educación primaria y 5 años para el nivel de educación secundaria. Otro aspecto que resulta importante destacar es que en la LEN va a establecer el carácter obligatorio de la educación secundaria, ¿sí?, así como la distinción entre dos ciclos que la van a integrar. Por un lado, el ciclo básico y por otro lado, el ciclo orientado. Por otra parte, la educación técnico-profesional, dentro de lo que sería la ley 26058, va a establecer que los planes de estudio, ¿sí?, en lo que sería la educación técnico-profesional de nivel secundario, tienen que tener una durabilidad mínima de 6 años. Entonces, acá son dos aspectos bastante importantes. Primero, la organización ciclada de lo que sería el nivel específico, el nivel de educación media, ¿no? Ciclo básico y ciclo superior, eso común a todas las instituciones. Y en particular a lo que es la educación técnico-profesional, la durabilidad de los planes de estudio, como mínimo 6 años. Siempre recordar, ¿no?, que en la LEN lo que es la educación técnico-profesional es específico, que está enmarcada en la ley 26058, que es la ley de educación técnico-profesional. Así aparece en la LEN. Luego, en el documento, va a continuar hablando específicamente de lo que serían los lineamientos y criterios comunes a la educación secundaria y a la educación superior en la modalidad de educación técnico-profesional. Dentro de lo que serían los lineamientos, ¿sí?, se aborda la formación integral de los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación técnico-profesional va a ser la encargada de introducir a los estudiantes en un recorrido de profesionalización, ¿sí?, que va a estar marcado a partir del acceso a una base de conocimientos y de habilidades profesionales que le van a permitir su inserción en áreas ocupacionales específicas, que requieren haber adquirido una formación general, una cultura científico-tecnológica de base, a la par de una formación técnica específica de carácter profesional. Entonces, la educación técnico-profesional va a propiciar, o tendría que propiciar, trayectorias formativas que, por un lado, garanticen una formación integral pertinente a los niveles de la educación secundaria. Segundo, que se puedan integrar y articular
teoría y práctica, y de esta manera se dé la posibilidad de transferencia, ¿no?, de lo aprendido a los diferentes contextos y situaciones. También, otro aspecto importante es que se contemple la definición de espacios curriculares claramente definidos que aborden los problemas propios del campo profesional específico. La educación técnico-profesional también debe propiciar trayectorias formativas que presenten una organización curricular adecuada, ¿no?, que se desarrollen en instituciones que propicien este acercamiento a situaciones propias del campo profesional y específico, así como también que aquellas trayectorias formativas que se van estructurando a partir de los perfiles profesionales sean explícitos. Por otro lado, también vamos a hablar de lo que sería, también habla la resolución, ¿no?, en este anexo, de lo que sería el compromiso institucional con la mejora continua de la calidad educativa. Y acá lo que va a decir es que el compromiso central de las instituciones de educación técnico-profesional van a tender o tendrían que tender a favorecer la construcción de aprendizajes significativos. ¿Qué supone pensar en aprendizajes significativos? Y, por un lado, por ejemplo, sería o daría cuenta de un proyecto educativo institucional que sea relevante, ¿no?, para el conjunto de la comunidad, es decir, una propuesta que esté contextualizada. Después, la elaboración y la implementación de un proyecto educativo institucional que establezca metas, objetivos, actividades, ¿sí?, en relación a la progresión de los aprendizajes y la permanencia dentro del sistema. Es decir, una propuesta que pueda garantizar que aquellos estudiantes que se inserten en la escuela media y que comience su formación de nivel medio en una escuela técnica, ¿sí?, no solo garantizar las posibilidades de acceso, sino también de permanencia y de egreso dentro del nivel. Por lo tanto, el PEI, aparte de lo que sería la formación específica, tendría que tender a esto, ¿sí? Una de las cuestiones podría estar dada por formas de organización y estilo de gestión adecuadas, ¿sí? La organización y una dinámica de trabajo dentro de la institución abierta a lo que serían las innovaciones, aquellas cuestiones por ahí que se van visibilizando como necesarias y a las cuales tenemos que atender como institución. Una organización y una dinámica de trabajo abiertas serían, ¿no?, y condiciones institucionales adecuadas, ¿sí? Porque a veces las condiciones edilicias o de equipamiento o de infraestructura en general por ahí no son acordes o no responden a lo que la escuela estaría necesitando en un determinado momento. Bueno, si seguimos dentro de lo que serían los lineamientos, va a hablar de las prácticas profesionalizantes y la formación vinculada con el mundo del trabajo. Y en relación a las prácticas profesionalizantes va a decir que se entiende que son aquellas estrategias y actividades formativas que, como parte de una propuesta curricular, ahí que está dejando bien en claro que las prácticas profesionalizantes deben estar incluidas dentro de lo que es la propuesta curricular, van a tener el propósito que los estudiantes consoliden, integren y o amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, ¿sí?, que deben ser organizadas y coordinadas por la institución educativa y que se pueden desarrollar bien dentro o fuera de la institución, ¿sí?, y que deben estar referenciadas en situaciones
de trabajo. Acá, en este párrafo, está muy claro lo que estuvimos charlando en el encuentro anterior, ¿no? La importancia que tiene la práctica profesionalizante y su vinculación con lo que es el perfil profesional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? No podemos pensar en un proyecto de práctica profesionalizante que esté por fuera del perfil o por fuera de lo que serían las incumbencias que van a tener estos futuros técnicos. Lo ideal también es que en el PEI esté claramente definido, pero como hablábamos también, en muchas instituciones este documento o bien no está actualizado o bien por ahí no es muy conocido, ¿no? Por todas las personas que forman parte de la escuela. Entonces, las prácticas profesionalizantes como propuestas formativas son las que van a orientar y las que van a producir la vinculación entre lo que sería la formación académica, puntualmente dicho, y los requerimientos y emergentes del sector socioproductivo, ¿sí? O sea, esta vinculación entre lo que es la práctica profesionalizante y el sector socioproductivo está totalmente clara también en esta resolución. En este sentido, ¿sí? Se puede pensar entonces en que las prácticas profesionalizantes son las que van a aportar, ¿sí? Una formación que tiende a integrar conocimientos, ¿sí? Conocimientos científicos, conocimientos científicos que se van a relacionar con los conocimientos de las habilidades que se están pretendiendo formar, ¿bien? Lo intelectual con lo instrumental, y los saberes teóricos con lo que serían puntualmente los saberes de la acción o saberes prácticos, ¿sí? Entonces, la diversidad o especificidad de cada uno de los contextos donde esté inserta la escuela es lo que va a ir determinando cómo se tiene que ir dando esta formación y cuál es la orientación que debe ir teniendo la propuesta educativa. El mundo del trabajo y las relaciones que se van a generar dentro de él, las formas de organización, de funcionamiento, de interacción de las actividades productivas en estos contextos socioeconómicos locales y regionales, son los que conjugan el conjunto de relaciones tanto socioculturales como económico-productivas que solo, ¿sí? Se pueden ir aprendiendo a través de una participación activa de los estudiantes en distintas actividades de un proceso de producción de bienes y servicios, así te dice acá textual. Es decir, se vuelve a visibilizar esta vinculación que tiene que existir de manera permanente entre lo que es esta propuesta de formación y la realidad del contexto en donde está inserta la escuela. No puede ir en contra, o no tendría que ir en contra, ¿sí? de estas necesidades locales y regionales. Es decir, o como para ir sintetizando o haciéndolo más simple, las prácticas profesionalizantes son las que tendrían que propiciar este puente, este acercamiento, esta aproximación progresiva al campo ocupacional hacia donde se va orientando la formación, hacia donde se orienta la formación, ¿sí? Luego va a continuar hablando de lo que sería la inserción institucional en el medio local y regional, ¿sí? Las instituciones que brindan educación técnico-profesional se van a distinguir por una fuerte vinculación con el medio local, o sea, y regional. No pueden no estar vinculadas.
La vinculación con esto, con el medio local y regional, va a implicar tanto una visión nacional como internacional. Ello implica la puesta en marcha de pautas de organización institucional y tratamiento curricular que permitan generar propuestas formativas que consideren y trabajen las características socioculturales y productivas del entorno, posicionarse como instituciones de referencia en el ámbito de la dinámica local y regional, establecer una relación sistemática con el medio que potencie las actividades formativas y difundir el cuidado del medio ambiente, la seguridad en el trabajo y el ahorro de la energía. Entonces, ¿sí? Como para ir sintetizando, prácticas profesionalizantes tienen que hacer referencia tienen que hacer referencia a lo que o contribuir a la formación integral de los estudiantes, ¿sí? Tienen que estar relacionadas con el PEI, con el perfil profesional, ¿sí? Con aquellas incumbencias que van a tener una vez que egresen. Otro aspecto que no se puede perder de vista es el compromiso institucional con la mejora continua de la calidad educativa. Una institución que esté abierta, que sea flexible, ¿sí? Que se amolde o que dé respuesta a las necesidades o demandas del contexto, ¿sí? Recordemos que es el puente, esta formación es el puente entre lo que serían los conocimientos de formación específica dentro de la educación técnico-profesional y aquellos requerimientos socioproductivos. Otro aspecto importante es las prácticas profesionalizantes y la formación vinculada con el mundo del trabajo, ¿sí? No se pueden pensar en proyectos de prácticas profesionalizantes descontextualizadas y desvinculadas con el mundo del trabajo. Para que esto se dé así, debe haber una inserción institucional en el medio local y regional, es decir, la propuesta formativa debe ser acorde a los requerimientos locales y regionales, ¿sí? La escuela no puede estar descontextualizada, sino es una pieza más, ¿sí? Una parte más fundamental de vinculación y de unión entre lo que es esta formación y los requerimientos del contexto. Entonces, la educación secundaria en la modalidad de educación técnico-profesional va a decir que las escuelas técnicas, en tanto instituciones de formación técnico-profesional pertenecientes al nivel de educación secundaria, requieren una organización institucional y curricular que dé respuesta a finalidades formativas que les son propias. ¿Cuáles son estas finalidades formativas propias? Primero, formación integral de los estudiantes, ¿sí? Segundo, formación vinculada con un campo ocupacional amplio y significativo. Y por último, una formación vinculada con el ejercicio responsable de la ciudadanía y del quehacer profesional. ¿Sí? Va a existir siempre una relación entre lo que serían las capacidades a desarrollar desde las perspectivas, ¿no?, de los diferentes campos formativos, la formación especializada y las prácticas profesionalizantes, ¿sí?, que se desarrollen, ¿no?, en consonancia y de forma articulada. Esto es así porque la escuela técnica siempre va a procurar una sólida formación general a fin de garantizar no solo los propósitos propedéuticos y de formación ciudadana, ¿sí?, sino también porque sin ella no es posible la formación de un técnico, ¿sí? Cabe agregar que la escuela técnica principalmente brinda educación técnica a nivel secundario, pero también contempla, en función
de su proyecto educativo institucional, del planeamiento y de la programación de los recursos con que cuenta y del mapa de oferta educativo jurisdiccional, acciones de formación profesional, tanto inicial como continua. ¿Sí? Estas serían algunas de las cuestiones que les voy sintetizando de esta normativa, que me parece que son sustanciosas y que sirven para la finalidad que tenemos en el cursado de este espacio curricular. ¿Cuál es dentro de lo que sería esta modalidad de educación técnica o profesional? Hay ciertas características que son puntuales. Primero, en relación a lo que es la identidad y la especificidad de estas escuelas técnicas, ¿no? Por su naturaleza, la educación técnica siempre demanda el esfuerzo de generar una organización de sus instituciones que facilite la construcción de saberes teóricos, prácticos y los distintos alcances, ¿no?, que van a tener. Luego, la organización institucional con relación a la especificidad de los perfiles profesionales a formar tenderá gradualmente a incluir espacios institucionales de trabajo integrado del equipo docente, espacios institucionales a cargo de tutores y o coordinadores de curso. Miren qué interesante que es esto. Espacios institucionales específicos con responsables dedicados a orientar el desarrollo de las distintas formas que van adquiriendo las prácticas profesionalizantes, ¿no?, y a establecer relaciones con el sector socioproductivo. Espacios institucionales a cargo de responsables de hacer conocer, gestionar y administrar los recursos disponibles, como pueden ser los talleres, el laboratorio, bien, las bibliotecas, ¿sí?, con el único propósito de llevar a cabo actividades con estudiantes y profesores en forma conjunta. Los términos, ¿sí?, de organización escolar en las escuelas técnicas se van a caracterizar por adoptar un ciclo lectivo no inferior a 36 semanas y una jornada escolar extendida. Esta última implica en promedio, considerando todo el trayecto formativo, un mínimo de 30 horas reloj semanales, de las cuales deberá garantizar que al menos 10 horas reloj se dediquen al desarrollo de las prácticas de distintas índoles, ¿sí?, y un mínimo de 7 horas reloj diarias. Tales condiciones deberán cumplirse principalmente cuando las instituciones desarrollen trayectorias formativas que dispongan, ¿sí?, de marcos de referencia para los procesos de homologación aprobados por el Consejo Federal de Educación. Otro de los aspectos importantes que se puede considerar es que la aplicación de tal criterio o de los diferentes criterios que van a atravesar esta educación profesional deben tender a garantizar la igualdad de oportunidades y en consecuencia deberán contemplar aquellas circunstancias personales y o contextuales de carácter permanente o temporal. Después ahí en la resolución también continúa hablando cuando hay el pasaje de una institución técnica a otra, de diferentes jurisdicciones, pero no creo que esto sea relevante para la finalidad que a nosotros en este momento nos está ocupando. Sí, aquellos marcos que nos pueden servir para sostener nuestros proyectos, que es la finalidad que tenemos a lo largo de la cursada. Luego va a continuar hablando de lo que es la organización de la escuela técnica. En lo que es la organización de la escuela técnica, va a decir que la misma se va a organizar en los campos de trayectoria formativa, luego en los ciclos de la organización de la educación secundaria
en la modalidad técnica y por último en la carga horaria de la trayectoria formativa, ¿sí? Cuando hablamos de los campos de la trayectoria formativa, va a decir que si hablamos de lo que sería la formación integral de los estudiantes, la escuela técnica debe contemplar en su estructura curricular los 4 campos de formación establecidos en la Ley de Educación Técnico-Profesional, que son el campo de formación general, el campo de formación científico-tecnológica, la formación técnica específica y las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Eso serían los cuatro campos. Después continúo explicándolos a cada uno de ellos, pero me parece que después, en el caso de ser necesario, pueden buscarla a esta resolución y continuar profundizando. En relación a lo que es los ciclos de la organización de la educación secundaria en la modalidad de educación técnico-profesional, va a hablar de 2 ciclos, ¿sí? Un primer ciclo en donde la escuela técnica va a procurar una formación técnica con una sólida formación general de base, ¿sí? Este primer ciclo debe preservar el núcleo principal de carácter común a todas las orientaciones que adopte la educación secundaria. También debe respetar la finalidad formativa propia del primer ciclo de la educación secundaria, que es una propuesta curricular donde además de esta formación general y científico-tecnológica tenga lugar una formación o la formación lo más aproximada posible al mundo del trabajo. Luego va a hablar de un segundo ciclo, que este segundo ciclo, que sería el ciclo orientado, en el mismo va a estar señalado con respecto al primer ciclo a la par de los contenidos de la formación general y científico-tecnológica que corresponden al nivel de educación secundaria común en la propuesta curricular. Para el segundo ciclo de la escuela técnica se aborda con mayor énfasis la formación técnica específica y las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Entonces, cuando veíamos también a la hora de pensar proyectos de prácticas profesionalizantes, ¿en qué ciclo? Según esta resolución, en coincidencia con el documento que estuvimos viendo en el encuentro presencial, tendría que estar orientado, ¿sí?, a el segundo ciclo. Es más, aparece con mucha fuerza enmarcado esto, ¿no? Para el segundo ciclo de la escuela técnica se aborda con mayor énfasis la formación técnica específica y las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Entonces, de esta manera, la adquisición de capacidades relacionadas con la formación técnica específica y las prácticas profesionalizantes solo puede concretarse si se generan en los procesos educativos actividades formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de trabajo. Por eso hablábamos de esta vinculación, ¿sí? Entonces, y por ello, en el segundo ciclo, las prácticas profesionalizantes serían las que van a constituir uno de los núcleos centrales y al mismo tiempo un eje transversal de la formación que da sentido e integralidad al conjunto de saberes y capacidades, ¿sí?, que comprende la formación orientada a un perfil profesional y se expresa en un título de técnico. Acá vemos la importancia que tiene la formación técnica, las prácticas profesionalizantes. Bueno, luego continúa hablando de lo que sería la carga horaria de esta trayectoria formativa y empieza a dar un detalle de la cantidad de horas, ¿sí?, dentro de lo que sería la formación. Acá rescato que para las prácticas profesionalizantes
la carga horaria sería el equivalente al 10% del total de horas prevista para la formación técnica específica, no inferior a 200 horas reloj, ¿sí? Es realmente importante la carga horaria que tiene que estar destinada a proyectos de prácticas profesionalizantes. Bueno, y por último habla de lo que es la educación superior en la modalidad de educación técnica o profesional, que no es un punto que por ahí nos interese demasiado. Y lo que va acá a especificar es aquellos trayectos, ¿no?, que se continúen después en lo que sería ya la educación técnica, pero en el nivel superior, ¿no?, que está relacionado con áreas ocupacionales más específicas, eh, y la complejidad de las mismas va a verse plasmada en la necesidad de contar con conocimientos, habilidades, destrezas, ¿sí?, que permitan continuar o desarrollar procesos más sistemáticos y prolongados de formación. Pero esto ya estaría por fuera de lo que es la educación del nivel medio. Entiendo que por ahí leer y trabajar reglamentaciones puede llegar a resultar un poco tedioso. Son temáticas muy estructuradas, pero la única manera de ir conociendo las legislaciones es leyéndolas, desarmándolas, tratando de seleccionar todas aquellas cuestiones que por lo menos en una primera mirada consideramos que nos pueden llegar a servir, a ayudar, ¿no?, a la hora de pensar estos proyectos. Bueno, espero que haber sido clara y estamos en contacto por cualquier duda.